Hola, Dios te bendiga. Deseo que tengas un día bendecido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 40. Vamos a leer la versión NTV. Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 40. Y dice: Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cacerolas, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Palabra de Dios, amén y amén. Y lleva como título: Dios es Rey. Bueno, antes de continuar, quiero empezar en los versículos anteriores para poder entender mejor lo que hoy vamos a compartir. En el capítulo 25, versículo 8, Dios le ordena a Moisés levantar un santuario. Vamos a leer el versículo 8, dice: Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Recordemos que el pecado abrió un abismo entre Dios y el ser humano, pero Dios siempre quiso estar cerca del ser humano. Eso lo vemos desde el Edén, en Génesis. Después de que Adán y Eva se escondieran por desobedecer a Dios, ¿quién fue quien lo buscó primero? Dios. Dios los buscó primero. Dios siempre toma la iniciativa de buscar, de estar cerca del ser humano. Y allí Dios le dice a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario porque yo quiero estar en medio de ellos. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero vivir con ustedes. ¡Qué tremendo es esto! Dios quiere habitar contigo, quiere hablar contigo. Este es el mayor deseo de Dios, que es vivir con nosotros. Y allí le da las instrucciones detalladas de cómo sería ese santuario. Le dice qué materiales debían usar, cuál es el modelo, cómo debían construir, como dice en el versículo 9. Dice: deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Moisés hizo una réplica de ese santuario que era una sombra de lo que vendría, es decir, a Jesús, el Mesías. Jesús dijo que Moisés daba testimonio de él. Es más,
cada material o muebles que forma parte de este tabernáculo es una figura de quién es Jesús, de cómo acercarnos a Dios a través de Jesús. Es decir, todo se trata de Jesús. Así que recuerda, cuando se habla del tabernáculo, se habla del santuario, todo se refiere a Jesús. Es impresionante cuando Dios le dice cómo debía ser ese santuario. Pregunto, por ejemplo, si tú tendrías que construir una casa, ¿por dónde comenzarías a construir una casa? Generalmente uno comienza de afuera para adentro. Levantar las paredes, poner el techo, las ventanas y las puertas. Todo comienza de afuera para adentro. Pero en este caso, Dios no lo hizo así, sino que lo hizo de adentro hacia afuera. Primero comenzó a construir en el lugar de adentro, del lugar santísimo, y de ahí fue construyendo hacia afuera. Y lo que dijo Jesús a los fariseos: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera, sea limpio, lo dice en sus evangelios. Ese es el cambio que Dios quiere de nuestras vidas. Primero enfócate lo que está dentro, lo que está en tu corazón, tu carácter, en lo que hay en tu corazón, para que lo de afuera también quede limpio y quede sano, quede restaurado. Entonces Dios desea, y todo comienza de adentro hacia afuera. Y hablando del corazón, para construir el santuario se necesitaba recursos. Por eso en el versículo 2 dice: dile al pueblo de Israel que me traigan sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Todo tiene que ver con el corazón. Dice: Dios no acepta sin importar lo mucho o poco que tú puedas dar, si tu motivación no es una motivación verdadera. Dice Dios: yo quiero ofrendas de aquel que tenga el corazón dispuesto a dar. Pregunto, cuando traes tu ofrenda y tus diezmos, cuando le sirves a Dios, ¿lo haces con un corazón dispuesto? ¿Con qué motivación lo haces? Como dice las Escrituras, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Dios no acepta tus ofrendas y diezmos ni desea que le sirvas a Él por obligación o con mala gana o con dudas. Y Dios siempre va a ver la disposición de tu corazón con el fin de construir un santuario para que Él pueda habitar. Dios desea que su morada se construya con un corazón entregado, agradecido, con un corazón dadivoso. Como dice Pablo, porque Dios ama al dador alegre. El ofrendar y diezmar es una manera de ser parte, de involucrarnos en la obra de Dios. Por eso, hagas lo que hagas para Dios, hazlo de corazón. Bueno, los elementos de las ofrendas eran en total como 15 elementos, los que le pide Dios al pueblo para construir el santuario. Después, lean ustedes todo el capítulo 25, porque va a ser de bendición, pero en cada uno de esos elementos vamos a poder ver una figura del Mesías. Por ejemplo, tenían que construir un arca con madera de acacia, después debían ser recubiertas de oro puro, encima del arca debía ir un propiciatorio de oro fino. Entonces, todos esos materiales tienen un significado. Por ejemplo, la madera de acacia es una madera muy resistente que no se corrompe, que no se pudre. Y esto representa el cuerpo de Mesías, que no se iba a corromper después de morir en la cruz. El oro representa la divinidad. El Mesías es parte de esa divinidad en su unión con el Padre. Ahora, hoy en Éxodo capítulo 25, versículo 23 en adelante, en el lugar santo había 3 muebles. Primero, la mesa de pan de la presencia. Segundo, el candelabro de oro. Y tercero, el altar del incienso. Hoy vamos a hablar de la mesa del pan de la presencia y del candelabro de oro.
Hay mucho para aprender sobre las medidas, los materiales y las ubicaciones, pero hoy solo vamos a hablar sobre lo que representa cada una de ellas. El primero es la mesa del pan de la presencia. En la mesa se colocaba 12 piezas de pan, que representa a las 12 tribus de Israel. La mesa representa el símbolo del alimento humano, o sea, la alimentación humana, y el bienestar que Dios sustentaría a las 12 tribus de Israel. Acá vemos que Dios le importa nuestra vida física, que te alimentes bien, tu bienestar físico, la provisión de Dios, pero también el pan representa a Jesús, el pan de vida, la palabra de Dios. Como dice en la Biblia, como dijo Jesús, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el pan de vida, palabra de Dios, el verbo de Dios. Por eso vemos en el versículo 30, Éxodo capítulo 25, versículo 30, coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Es decir, para que Dios habite en medio de nosotros es alimentarnos de la palabra de Dios un día a la semana, 2 días, no, siempre, todos los días, en todo momento, siempre meditar, alimentar de la palabra de Dios. ¿De qué te estás alimentando últimamente? ¿Estás alimentando de la palabra de Dios para que Dios habite en tu corazón? ¿Para que Dios habite en tu casa, en tu familia? ¿En qué te estás alimentando? Dios quiere habitar en tu corazón. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tener una relación de padre e hijos. El segundo utensilio es el candelabro de oro. La función básica era alumbrar el lugar santo. Eran 7 lámparas con aceite que representa los 7 espíritus de Dios, que se refiere al Señor Jesucristo, que representa la luz de la palabra, y este se ubicaba al frente para iluminar la mesa de los panes. Esto simboliza que Israel siempre estaría bajo la luz del candelabro, es decir, ante la presencia de Dios. El candelabro también simboliza la soberanía de Dios como rey. Se encontraba frente a frente con la mesa de pan, la cual representaba a su pueblo de Israel. Toda esta representación era para recordar, meditar continuamente que Dios es nuestro Rey soberano. Y solo por medio del Mesías, de Jesús, el pan de vida, la luz de la palabra de vida, Dios puede habitar con nosotros, amada iglesia. Queridos hermanos, ¿cómo estamos preparando ese lugar para que Dios habite con nosotros? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás teniendo una comunión con el Rey? ¿Qué es lo que causa que estés seco en tu vida? ¿Qué es lo que causa o qué es lo que te motiva que estés mal, que estés cansado, que estés seco? ¿Qué es lo que te separa de esa relación con Dios en tu vida? Jesús es el pan de vida, es la luz del mundo. Nadie puede llegar al Padre si no es por mi Hijo, dijo Jesús. ¿Te estás alimentando de Jesús? ¿Estás caminando a la luz de la palabra de Dios, de la vida? Te animo hoy para que prepares ese lugar donde Dios pueda habitar en tu corazón. Y recuerda, la palabra de Dios, el meditar su palabra, el alimentarte de la palabra de Dios, es donde Dios va a habitar, es donde Dios va a comenzar a relacionarse contigo. Es donde vamos a cultivar nuestra relación con Dios a través de la palabra de Dios. Así que hoy te animo a que medites la palabra de Dios, a que medites y te alimentes y leas la palabra de Dios para que puedas cultivar y fortalecer esa relación con nuestro Rey Todopoderoso. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias
Porque tu palabra, Señor, es el pan de vida. Tu palabra, Señor, es la luz que nos ilumina. Y tu palabra, Señor, hace que podamos tener una relación perfecta, una relación sana contigo, mi Dios. Porque nadie puede llegar a ti si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, en estos tiempos, en estos días donde estamos tan ocupados, donde hay tanta distracción, queremos, Padre Dios, apartar tiempo para poder, Señor, meditar tu palabra, para poder leer tu palabra y, Señor, poder cultivar esa relación, poder recuperar esa relación que puede bendecir nuestras vidas, que puede llenar nuestro corazón y nuestro espíritu a través de Cristo Jesús. Por eso, Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos para que tú puedas habitar en nuestro corazón, para que preparemos esa habitación, esa intimidad para fortalecer nuestra vida espiritual. Bendigo a todos los oyentes en este día. Gracias, te glorificamos, te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.